noches, mi nombre es Felina Coronado González. Les voy a hablar sobre el contexto del surgimiento del psicoanálisis. El psicoanálisis surgió a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, en una época de grandes cambios científicos, sociales, culturales en lo que era Europa. La medicina y la ciencia estaban en pleno desarrollo y se predominaba lo que era una visión positivista, es decir, la idea que todo fenómeno humano podía explicarse científicamente. En este contexto aparecieron numerosas enfermedades que afectaban de una u otra forma al ser humano, como nerviosa, la histeria. Los síntomas de estas enfermedades eran parálisis, dolores, pérdidas en la voz, desmayo, y no se tenía ninguna causa orgánica o de forma visible, por lo cual la medicina en ese tiempo era totalmente tradicional y no lograba explicar estos trastornos, ya era totalmente tradicionalista. En ese tiempo apareció el médico austriaco que era Sigmund Freud, influido por otros estudios de otros pensadores o de otros médicos como de Martín Karchok y José Breux. Comenzaron a investigar la relación entre los síntomas de la vida psíquica en cada uno de los pacientes. A partir de esas observaciones, él descubrió que muchos de los síntomas estaban relacionados con lo que eran las experiencias traumáticas repetidas o inconscientemente que tenía cada uno de los pacientes. Y así de esa forma fue investigando y fue que nació el psicoanálisis como una nueva teoría de la mente humana. ¿Ya? También les voy a explicar sobre voy a hablar también sobre lo que es las características del psicoanálisis. Las características del psicoanálisis son muy importantes y hay varias, como las que tenemos, como las que voy a hablar, son la importancia de lo inconsciente, el determinismo psíquico, la importancia de la infancia, el conflicto psíquico, el valor terapéutico, la palabra, la interpretación, la importancia de lo inconsciente para Freud. Él sostenía de que en gran parte de la vida era psíquica, o sea que era inconsciente. De ahí se encuentran lo que son los deseos y los, re- los recuerdos, los conflictos reprimidos que influyen mucho en en lo que era la conducta del ser humano. El determinismo psíquico, eh, él decía que ocurría por casualidad en la mente, ¿ya? Eso venía a ser, por ejemplo, los sueños, los olvidos, que tenían un significado. También la importancia de la infancia. Para Freud, por ejemplo, la infancia marca un papel muy fundamental en lo que es la personalidad, ¿ya? Por ejemplo, si un niño sufre en su infancia, puede ser que en su mayoría también él haga sufrir. El conflicto psíquico, la conducta humana que atravesaban los conflictos y los deseos. El valor terapéutico de la palabra, hallar y expresar un pensamiento o emociones que nos permita conscientemente sobre los conflictos reprimidos. La interpretación interpretaba sobre los sueños. Por ejemplo, cuando uno sueña una cosa, o sea, por algo debe ser, lo asociaba con algunas cosas que iba a pasar o que había pasado. Asimismo, tenemos lo que es el camino recorrido, el método y la asociación libre. ¿Cuál es este? El método médico tradicionalista. Freud comenzó trabajando dentro del modelo de su época, que era el método tradicionalista, ¿ya? De ahí él empezó a investigar. ¿Por qué? Porque este método tradicionalista buscaba las causas orgánicas de las enfermedades. El médico tenía el control de ser bien autoritario, por ejemplo. Él era el que decía o designaba todo lo que tenía el paciente. El tratamiento era físico y o biológico.
Habían limitaciones donde el paciente no tenía la opción de agarrar y hablar espontáneamente de lo que él sentía. Después apareció lo que era el método hinóptico. También este método hinóptico utilizaba especialmente lo que es la hinopsis. ¿Cuáles eran las características? El paciente inducido a un estado hinóptico. ¿Ya? Bajo hinopsis recordaba experiencias traumáticas inolvidables. Las limitaciones, no todos podían ser hipnotizados. Los síntomas reaparecían. Dependía demasiado de la autoridad del médico. O sea, todo lo que el médico decía era ley o era que el paciente tenía. Después de eso me pareció el método que es catártico. ¿Ya? ¿En qué consistía? En el que el paciente debía recordar y expresar sus emociones ligadas a sus experiencias. Tenía características que era la introducción de una descarga emocional o catarsis. Este caso, por ejemplo, también tenía limitaciones. No era suficiente, había resistencia en los conflictos inconscientes y más profundos de los pacientes. Después de eso apareció lo que era la asociación libre. ¿En qué consistía la, en qué consistía lo que era la asociación libre? Para Freud era el abandono de la hinopsis y crear la asociación libre. ¿En qué consistía? En que el paciente podía expresarse de forma libre todo lo que sentía, todo lo que pensaba, demostrar, dar a conocer sus emociones, sus sentimientos, ¿ya? Las características que el paciente, pues ya en este tiempo es espontáneo, el analista escucha o el médico escucha todo lo que el paciente le cuenta y de ahí ya el médico o el psicólogo empieza a dar el tratamiento de forma correcta a lo que es el paciente. Esta asociación libre, su importancia es que permitió explorar más fundamentalmente el inconsciente del ser humano, comprender los conflictos reprimidos, crear una terapia basada en la escucha y la interpretación. Ya fue un método o es un método que hasta hoy en día está y se ha visto de que es más oportuno, se podría decir. Eso es todo lo que les puedo hablar, entonces, muchas gracias. 9:30.